porción de esta mañana, en la palabra del Señor, vamos a tomar una lectura en el libro de Jeremías, en el capítulo 39, verso 15 en adelante. Nuestro lema en esta confraternidad, conferencia, congreso, nos vamos a poner de acuerdo para llamarlo de una sola vez, de un solo momento, corriendo hacia la meta. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios para siempre. Ese es el mandato para nosotros en este año. No solo caminar, sino correr hacia la meta. ¿Y cuál es la meta de la iglesia de Jesucristo? Llegar a ver a nuestro amado Salvador Jesucristo. Que nuestras almas sean salvas de una vez de todo lo que acontece en el mundo. Así que el ánimo de nosotros en este día es correr. Hemos levantado nuestras manos y hemos alabado al Señor de todo nuestro corazón, porque de todas maneras vamos a pelear esta buena batalla al Señor y unidas en el cielo un día ver a nuestro amado Salvador, ¿cierto? Ese que nos amó, como decía mi pastor, nos amó primero y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para alabar su nombre. Ya lo hemos encontrado, nos ponemos de pie, le damos lectura al Señor. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús, tiene por título: Dios promete liberar a Ebed-melech. Dice así en el nombre de Jesús. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia suya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más queremos invocar tu santo nombre, sabiendo, como dice tu palabra, que todo aquel que invoca tu nombre debe apartarse de toda iniquidad. Ese es nuestro esfuerzo, Padre Celestial, y nuestro sentir en nuestro corazón, de venir a buscarte con rostro limpio, con manos limpias, Señor, alabar tu nombre y despojarnos de todo lo que asedia a nuestro espíritu, Señor. Confiamos en que tú eres el buen hacedor, que tú eres el buen maestro, Señor, que tú eres el buen alfarero, y que todo lo que tú comienzas lo terminas, Señor, en victoria. Padre amado, algunas están comenzando, Dios mío, el Evangelio, llena, Dios mío, de muchas cosas en sus vidas, Señor. Otras estamos a la mitad y quizás algunas ya están terminando tu carrera, Padre. Pero de todas formas queremos ser libres, Señor. Queremos ser sanas de toda opresión espiritual, física y emocional. Tu palabra, Señor, nos enseña, ella es la guía y le creemos, Señor, que tú enviaste la inspiración por grandes hombres y varones, Señor, para que fuera escrita esta tu gran palabra. Creemos a tu advenimiento, Señor, que enviaste a tu Hijo, Dios mío, en carne, a pisar esta tierra para mostrarnos, Señor, que en nuestra naturaleza podemos llegar a ti. Gracias, Cristo poderoso, rogamos tu bendición, rogamos tu liberación y tu sanidad. Padre, por los méritos de Jesucristo, añade a esta palabra virtud, que fluya, Padre, con entendimiento y sabiduría, para hacer lo que tú quieres, Padre Celestial. Rogamos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos bendición del cielo, aquella que emana del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria a su Santo Espíritu. Amén. Tomen a sus asientos, el Señor les bendiga. El Señor en sus palabras muchas veces nos muestra que debemos también meditar en el antiguo tiempo, en los antiguos libros, porque ellos son enseñanza a nosotros. Pero es tristeza para nuestro corazón, para los que estudiamos la palabra del Señor, de saber que, como aconteció en aquellos tiempos, la dureza y la rebeldía del corazón, que Jesucristo vino a sanar aquello, y la moralidad del hombre y el mundo en sí vuelve nuevamente a caer en estos mismos daños. Vuelve la sociedad
a dañarse de la misma manera que vemos cómo se dañó Sodoma y Gomorra, cómo se dañó en aquellos tiempos por la transgresión a los mandamientos de Dios, que Dios tenía que enviar que los pueblos fueran nuevamente cautivos para que hubiera un remecer en el corazón del hombre y ver, hermanos, que la naturaleza del hombre ciertamente se inclinaba al mal. Que cuando estamos en bendición y cuando estamos sanos y todo fluye de una manera muy hermosa en nuestros hogares, nos quedamos. Y nos empezamos a engrosar nuestro corazón con las bendiciones que el Señor nos da, de cómo poder conseguir un plasma más grande, de cómo buscar un colchón más cómodo, de cómo ver qué sillón nos queda mejor. Y volvemos nuevamente a los rudimentos antiguos y es triste porque el Señor no quisiera castigarnos o llamarnos a cuenta, pero como sabe mi Señor que es el alma al que Dios quiere perseverar, viene y nos prueba una vez más. Viene nuevamente la dificultad al hogar y ahí sí que volvemos a doblar las rodillas, volvemos a buscar al Señor. No nos perdemos ni un culto, somos los primeros en llegar, los últimos en irnos, porque ciertamente así es el corazón del hombre y de la mujer. En los tiempos de Jeremías pasaba esto. Jeremías le decía al profeta llorón, porque siendo profeta, escuchando la voz de Dios, veía una situación dificultosa a su alrededor. En este libro se escribe en un tiempo donde el pueblo judío estaba cautivo por Babilonia, o los babilónicos en el reino de Nabucodonosor. Entonces, una gran aflicción económica, un pueblo sitiado económicamente, cerrada el ingreso a la economía. Dice la historia allí que ya faltaba el pan. Hermanos, cuando a nosotros nos falta el pan en la casa es triste, ¿cierto? Cuando el esposo trabaja y trabaja y trabaja y lo que lleva al hogar no alcanza, y que hay que restringirse, y que no hay que comprarle zapatos a todos los niños de una vez, hay que comprarle de a uno primero. Ciertamente así es como nos manejamos, ¿cierto? Cuando el tiempo de la escasez llega. Santo es su nombre. Dice Jeremías ahí que aunque él predicaba, aunque él hablaba, y lo que el Señor me entregaba para esta iglesia, para nosotros mismos, es esta parte, hermanos, que dice: cuando Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. La primera visión que recibo yo es Jeremías preso en la cárcel. También dice la otra parte que estaba en un cieno, en un pozo con cieno. En esos tiempos un pozo no era un pozo de estos pozos donde se guardaba el agua que ellos consumían, sino que se refiere la historia a una cisterna que hacían al lado de las casas para juntar el agua que caía de las lluvias. En los tiempos de sequía, esas cisternas eran capaces de guardar agua para toda la temporada de sequía. Pero en este tiempo donde estaba Jeremías preso en una de estas cisternas, no había llovido y lo que había allí era cieno o lodo. Esto es lo que se refiere en el libro de Salmos, cuando dice allí el libro: estoy en el cieno cenagoso, y mis pies no dan fondo. Y Jesús también lo nombra en algunos de sus capítulos. Entonces, en esa situación en la que Jeremías se encontraba, preso, en el cieno, en el barro fangoso, recibe profecía, recibe mandato, recibe ordenanza. Santo es su nombre, porque Dios no se olvida para qué nos llamó el Señor, no se olvida para qué nos levantó el Señor. Entonces yo veo esa imagen y digo: Señor, ¿cuántas veces nosotros estamos en dificultades, en abandono, quizás en dificultades con los hijos, con el esposo, y nos sentimos ciertamente como en un cieno, como en un camino sin salida, como en algo que no hay solución, y que parece que mientras más rasguñamos, más nos hundimos? Pero el Señor ahí te dice: te toca predicar, te toca coordinar, hoy día estás a la puerta. Se da cuenta que el plan de Dios es perfecto y que nada de lo que nos suceda en nuestra vida puede impedir que el mandato de Dios que hoy día nos dio se lleve a cabo. En medio de esta dificultad, Jeremías recibe una profecía y le dice: anda a Ebed-Melech, el etíope, y dile así:
Una profecía para un hombre no judío, un etíope de otra nación. ¿Por qué le dijo una profecía a este hombre? La historia cuenta, unos capítulos más atrás, que cuando estaba preso Jeremías allí en el pozo, esta persona, no siendo conocedora de los mandamientos de Dios, no siendo ni siquiera de la otra religión, con mucha personalidad, se acerca al rey y le dice: lo que están haciendo con Jeremías allí en ese pozo está mal. Está muy mal lo que ustedes están haciendo allí. Hermano, a veces el mundo nos dice así a los cristianos: no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Santo es su nombre. Es triste, ¿cierto? Es triste y doloroso que la gente que no conoce al Señor, que no conoce su ordenanza, nos diga a veces: no lo están haciendo bien. El Señor nos mueve a reflexionar. Por esa palabra que este hombre dice, el rey Nabucodonosor dice: entonces anda tú y 3 varones más y sáquenlo de ahí. Santo es su nombre. De todas formas, el título que yo le puse a este tema es: yo sé que Dios estaba conmigo. Jeremías dijo: yo sé que Dios está conmigo. De toda la motivación que tenía Jeremías para poder seguir caminando hacia la meta, como dice en el eslogan, corriendo hacia la meta. ¿Cuál era la motivación que tenía Jeremías para poder, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, aún llevar profecía a una persona que no era cristiana, un inconverso, alguien que no tenía suma con él? ¿Qué lo motivó a poder obedecer a Jehová su Dios? Dice la palabra: porque él sabía que Jehová estaba con él. Santo es su nombre. Sabía que Jehová, el Dios de Israel, el Dios que tuvieron sus padres, sus hermanos, los discípulos antes de él, o los maestros, guías antes de él, su convicción era tan clara, su certeza era tan clara de que Jehová, Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra, estaba con él. No le importó estar en esa dificultad para obedecer, para no juzgar, para no tener ningún pensamiento preconcebido de este etíope, sino ir y obedecer ciegamente al Señor. Y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero aquí está el antes y después de todo lo que Jehová Dios hace en los tiempos. Pero dice: en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Aleluya. Siempre hay un antes y un después en la iglesia del Señor, o en cada vida de nosotros, en cada proceso. Cuando Jesucristo se aparece en nuestros caminos, un antes y un después. Hermanos, yo los invito en esta mañana a no tener miedo de lo que está sucediendo en el mundo entero, a las leyes que quieren sacarse en contra del pueblo de Jehová, aunque quisieran hacernos desaparecer. Dios aún aumenta su congregación, aún crecemos en número, hermanos. Si esta clase de Dorca y esta congregación de Dorca, este directorio de Dorca, aunque ha salido pequeño, hermanos, vamos creciendo. Ya son más de 20 hermanas en Argentina que están llamadas haciendo Dorca, y eso es gloria del Señor, y eso es porque el Señor está con nosotros, porque el mismo Dios de Israel está con la iglesia de Jesucristo. Yo les invito a tener fe, a que esa certeza de que Dios está con nosotros no ha cambiado, que no ha menguado, a tener confianza de que Él nos llamó un día a ser sus discípulos. Esto es lo que tenía Jeremías en su corazón y lo motivaba. Solamente eso, y no le importaba lo que pasaba después. Esto dice su palabra. Dice la personalidad de Jeremías: Jehová, dice en algunos escritos, en algunos libros lo llama como Jehová afloja, y que se refleja a matriz. Eso es lo que decía Jeremías en algún escrito. ¿Qué significa Jeremías? Y ahí decía: porque Jehová afloja. Y lo redujeron a la palabra matriz. Y es lindo, hermano, porque somos más del 90% en esta mañana mujeres. Y sabemos lo importante que es una matriz para una mujer. Lo importante es ese órgano para cada una de nosotras. Que en esa matriz podemos concebir vida.
Y en esa matriz podemos concebir seres tan especiales que aunque pasen los años, se casen y se vayan a otro lugar, siguen siendo algo tan importante para nosotros como madres. Santo es su nombre. Y la tristeza de aquellas mujeres que no pueden concebir y que hay esterilidad en ellas. Nosotros de que yo traemos una hermana que 11 años estuvo casada y estéril por todo ese tiempo. Pero el Señor hizo un milagro y ya está embarazada de 5 meses. Así que nos gloriamos en el Señor, que para Dios no hay nada imposible. Y eso debemos ser la iglesia de Jesucristo, hermano. No ser una iglesia estéril, no ser una iglesia que no crezcamos, sino que todo lo que hacemos, hermano, sea que fructifiquemos y demos frutos. Esa era la personalidad de Jeremías, un profeta que daba vida allí, consolaba al pueblo. Era un hebreo y mucha tristeza tenía, por eso que él lloraba, porque él veía su nación descender hasta ser llevada cautiva. Esa es la tristeza. Mi hermana oraba, el Señor le hacía entender que orara por los jóvenes y por los hijos, ¿ven? Porque es el futuro, porque allí está nuestro futuro. Estos cargos pasan, todo esto pasa, pero los jóvenes, las iglesias que no tienen jóvenes, las iglesias que no tienen jovencitas, Dorcas jóvenes, hermanos, debemos preocuparnos porque por eso lloraba Jeremías. Quizás nos falta eso, ese espíritu contrito de llorar delante del Señor, derramarnos delante de la presencia de Dios y traer al corazón de Dios a misericordia. El tema principal del libro de Jeremías es la cautividad de Judá. Dios juzga el pecado, pero también recompensa al justo. Había un juicio ahí y estaban ellos presos por su desobediencia, no porque Dios es injusto, por su desobediencia, cautivos nuevamente cautivos allí, pero también recompensando al justo, también dando al que no tiene. Así somos nosotros en la iglesia del Señor. Dios nos llama a juicio cuando nos arrancamos, como se dice en buen chileno, se nos arranca la moto para allá o para acá. Pero también nos premia cuando nos portamos bien. También nos retribuye cuando hemos sido, dice que en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho entonces nos coloca. Así que ese es el Dios al que servimos. Ahora en estos tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, debemos creer más fuerte que Dios está con nosotros. Es la protección de Dios para los que somos fieles. Dice, aún Jeremías escucha la voz en medio de la prueba, obedece el mandato y cumple su ministerio. El enemigo quiere tenernos engañados y atribulados y que nosotros le demos vuelta solo al problema que tenemos. No hay nada más. Y sufrimos más que el resto y nadie más sufre como nosotros. No, hermano. Es el tiempo de llamarlo por su nombre y eso es mentira y engaño del enemigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que creerle más al Señor que al enemigo. Esta profecía que le envió a Ebel Melech es como una similitud a lo que nosotros debemos hacer al mundo, impactarlo. Esta persona fue bendecida porque hubo alguien ahí que escuchó la voz de Dios. Si este profeta hubiera estado en el cielo, preso, está bien, era la situación que correspondía en ese lugar, en ese tiempo, pero además de eso, él hubiera estado deprimido, hubiera estado sordo, hubiera estado ciego espiritualmente, nunca habría llegado la bendición a este Melech. Pero en medio de la prueba, repito nuevamente, él todavía seguía confiando y por esa confianza vino la visión a él. Así somos nosotros. Si nosotros en la prueba, en la dificultad, seguimos creyéndole al Señor, no viejito, pero si el Señor de alguna parte va a sacar, Dios proveerá, no le faltarán sus promesas al Señor, porque acuérdate que la palabra dice de esta manera, el proverbio dice de esta otra manera. Si hay palabra en nosotros, si somos mujeres sabias, hermanas, la bendición va a tener que venir en su tiempo. Son bendecidos aún nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo, nosotros trabajamos insertos en el mundo. Dice también la enseñanza de esta palabra que nosotros no tenemos que tener miedo porque estemos en el mundo o con los del mundo. Si aunque estemos aquí, dice que nuestra nación es celestial. Entonces dice que aún en el trabajo de repente llegan colegas afligidas o que están a punto de separarse y saben que hay algo en uno y le consultan y Dios da palabra en ese momento y podemos decirle, pero ten paciencia, a lo mejor tú también eres un poco jodida, no le hagas rabiar, cumple tus cosas que tienes que hacer. A lo mejor uno no va a ir con la palabra al tiro, pero van a haber palabras de sabiduría para decirle, si tú esta conducta la cambias, a lo mejor tu esposo
te entienden otro poquito, y así hasta que uno después los lleva al Evangelio. Y ciertamente son bendecidas las personas que nos rodean. Amén. Por eso es que es importante mantenernos fieles en el Señor. Esta imagen de Jeremías, hermano, cuando le dicen envíenlo a la siena, voy terminando, envíenlo, pónganlo allá en el patio, pónganlo adentro. Es lo que el enemigo siempre quiere hacer con nosotros. El enemigo nosotros nos odia, no solo espiritualmente, físicamente, quisiese que no existiéramos, porque sabe que somos sus enemigos. En ese tiempo a Jeremías igual le decían, métanlo allá, pónganlo allá, que se calle, que no hable, no sé, póngalo una tapa sobre eso, pero no exista. También, hermanos, se lo dijeron a Jesucristo cuando le decían, échenlo fuera, crucifíquenlo. Santo es su nombre. Ese es el espíritu del anticristo reinando en contra de la iglesia de Jesucristo. Entonces usted sea sabia, hermana, sea sabio, hermano, que cuando se levanten en su contra le digan, tú de gusto vas a la iglesia, ¿qué vas de puro gusto? Y tantas cosas que el enemigo nos ofende. Hermano, usted tenga confianza en el Señor. Confianza en el Señor, porque si Dios, Padre, fue capaz de sacar a este hombre de ese lugar y tomó de un inconverso para esto, si fue capaz de sacar a aquellos jóvenes de aquel horno que ardía 3 veces más de lo normal, que salvó a aquel hombre que estaba con el león allí, hermano, salvó a Jesucristo de la misma muerte. Su palabra dice que Él no le dejó que conozca allí, que se quede su alma en el Seol, sino con su grande poder lo sacó de los infiernos mismos, del fondo de la tierra. Dice que al tercer día Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió, ascendió en gloria. Santo es su nombre. ¿Tiene el poder entonces para ayudarnos en nuestra vida? ¿Tiene el Señor entonces poder para sacarnos del cielo? ¿Tiene el Señor el poder para sacarnos de la angustia, de la depresión, de la pobreza y de la angustia? Sí, el Señor Jesucristo tiene todo el poder, porque es el único Dios verdadero. Hoy y por los siglos sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué se abate nuestra alma y por qué estamos en aflicción? Hermanos, si Dios está con nosotros, entonces, repito, corramos, no solo caminemos, corramos por la salvación de nuestras almas, corramos por la salvación de nuestros esposos, corramos por la salvación de nuestros hijos, porque si estamos en el hueco de su mano, nadie perecerá, nadie perecerá. Y nos vamos con este espíritu a nuestros hogares ahora a almorzar, y diremos que a la noche volveremos con un espíritu fervoroso, motivada sabiendo que el que creó todas las cosas está con nosotros, que para Él no hay nada imposible. Santo es su nombre, Él es el mismo Dios. Y no quedó la muerte allí en Jesucristo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? No puede contra los hijos de Jehová, no puede contra las hijas de Jehová, no puede contra esta iglesia que ha sido levantada en el nombre del Señor. Aunque ahora somos pocas y 5 conferencias tenemos, tendremos más, tendremos muchas más hermanas que se sumarán a este lugar, y las que nos leguen y sigan después de nosotros seguirán con el mismo espíritu, sabiendo que está con nosotros el mayor, que no vamos solas, que Él va delante de nosotros, rompiendo todo yugo, sacando todo obstáculo, porque el que comenzó la buena obra la terminará.